Historia 1. Mi compañero de cuarto en un hostal de Nueva Orleans nunca habló, pero me observaba toda la noche. Me llamo Julián, soy de Valencia, España, y esto que voy a contar me pasó hace poco, cuando estaba viajando solo por Estados Unidos. Siempre me gustó moverme por mi cuenta, sin itinerarios fijos ni reservas anticipadas. Esa vez tenía 2 semanas libres y decidí conocer Nueva Orleans. Quería empaparme de esa mezcla rara de música, humedad, supersticiones y esa atmósfera densa que todo el mundo describe cuando habla de esa ciudad. Llegué por la tarde en un autobús desde Houston. No tenía nada reservado, así que caminé con la mochila al hombro hasta encontrar un hostal en el barrio francés que no se viera tan turístico, ni tan caro. Era una casa antigua, con contraventanas de madera carcomida, techo alto, y un olor a humedad que se notaba desde la calle. Me recibió una mujer mayor, de piel muy pálida y con un acento extraño. Parecía europea, pero no logré ubicar de dónde. Me dijo que solo tenía disponible una cama en un cuarto compartido con otro chico que ya llevaba varios días hospedado. Acepté sin pensarlo. El precio estaba bien y yo estaba agotado. El cuarto estaba en el segundo piso, al fondo de un pasillo estrecho, con una única ventana cubierta por una cortina amarillenta. Había 2 camas individuales, una de ellas perfectamente hecha, y la otra con una mochila vieja apoyada al pie. No vi a nadie al entrar. Dejé mis cosas, me di una ducha rápida en el baño compartido, y salí a recorrer la ciudad. Regresé cuando ya era de noche. Entré con cuidado al cuarto, porque las luces estaban apagadas. Al encender la lámpara junto a mi cama, vi al otro huésped, un hombre delgado, de unos 30 o 40 años, sentado en la otra cama, con las manos apoyadas sobre las rodillas, completamente inmóvil. Tenía el cabello oscuro, la piel casi gris, y los ojos muy abiertos. No saludó, ni reaccionó cuando le hablé. Solo me miró fijamente, sin pestañear. Pensé que quizá no hablaba inglés o español, así que simplemente asentí con la cabeza y me metí en la cama. Me cubrí hasta el cuello con la sábana y traté de dormir, aunque su mirada fija me incomodaba más de lo que quería admitir. A eso de las 3 de la madrugada me desperté sin razón. El cuarto estaba completamente oscuro, salvo por una pequeña luz que entraba desde el pasillo por debajo de la puerta. Giré la cabeza y lo vi. El hombre estaba de pie, a menos de 1 metro de mi cama, mirándome. No hacía ruido, no se movía, solo me observaba. Sentí un frío recorrerme la espalda. Pensé en gritar, pero me paralicé. Cerré los ojos con fuerza y me obligué a creer que estaba soñando. Cuando los abrí de nuevo, ya no estaba allí. Volví a mirar hacia su cama y lo vi acostado, como si nunca se hubiera levantado. A la mañana siguiente no dije nada. Me duché y salí lo más rápido que pude. Pasé todo el día fuera. Caminé por el cementerio de St. Louis, visité una tienda de vudú y hasta hice un tour de fantasmas para distraerme. Pero todo el tiempo pensaba en volver al hostal. Me sentía observado, incluso entre la multitud. Al llegar por la noche, me armé de valor y pregunté en recepción por mi compañero de cuarto. La misma mujer de antes, que parecía aún más pálida, me miró sin expresión y dijo que ese huésped no había salido en todo el día. Que era un tipo silencioso, pero que pagaba siempre puntual. Esa noche me preparé mejor. Dejé la lámpara encendida, me puse los auriculares, e intenté dormir sin mirar hacia su lado del cuarto. Pero cerca de las 2 de la mañana, noté un cambio en la luz. Abrí los ojos. La lámpara estaba apagada. Alguien la había desenchufado. Me senté en la cama, pero no veía nada. La oscuridad era densa. Entonces escuché una respiración, muy cerca. Y algo se movió en la esquina. No se parecía al sonido de una persona caminando. Era más rasposo, como si algo se arrastrara. Me quedé quieto, conteniendo el aliento. En ese instante, una voz bajísima, que parecía venir desde el suelo, susurró mi nombre. Julián, la dije. Nadie me conocía allí. Nadie sabía mi nombre. Salté de la cama y encendí la linterna del móvil. Lo apunté hacia la otra cama. Estaba vacía. La mochila seguía allí, pero no había señales del hombre. Revisé el baño, los pasillos, nada. Bajé corriendo hasta recepción, pero no había nadie. Ni la mujer ni otro empleado.
El hostal entero parecía dormido o abandonado. Me quedé en el vestíbulo hasta que amaneció. Al día siguiente, fui a buscar otro alojamiento. Cuando estaba empacando, decidí revisar la mochila del tipo. Estaba abierta. Adentro había una camisa vieja, una fotografía doblada y un frasco pequeño con una etiqueta en francés. La foto me heló la sangre. Era el mismo cuarto donde yo estaba, pero con una decoración más antigua. En la imagen se veía claramente al hombre que había dormido conmigo, sentado en la misma cama, con la misma expresión fija, pero la foto estaba fechada en 1997. Fui a recepción con la foto en la mano, decidido a pedir explicaciones, pero la mujer ya no estaba. En su lugar había un hombre joven que me dijo que era su primer día. Que no conocía a ninguna mujer mayor trabajando allí. Y cuando le mostré la foto, me miró raro y me dijo que ese cuarto había sido cerrado hacía años. Que nadie debía estar hospedado allí. Que lo sentía mucho, pero que debió haber un error. Me fui sin decir nada. No tenía sentido discutir. Ya estaba lejos. Ahora, cada vez que intento dormir, siento esa mirada fija otra vez. Como si alguien estuviera sentado en la esquina de mi cuarto, esperando que me duerma. Nunca me habló, pero todavía lo siento cerca, como si me hubiera seguido desde Nueva Orleans. Como si nunca se hubiera ido. Historia 2. La nota escrita con sangre en el baño del Airbnb en Guadalajara. Me llamo Camila y esto que voy a contar ocurrió en septiembre del año pasado, durante un viaje a Guadalajara que había planeado con mi novio, Mateo. Llevábamos casi 3 años juntos y decidimos hacer una escapada de 5 días para desconectar de todo. Yo trabajo en una agencia de marketing digital en Ciudad de México, y él en un estudio de arquitectura. Nada fuera de lo normal. Habíamos elegido un Airbnb cerca del centro histórico, en una casa antigua restaurada, con una fachada blanca y balcones de hierro forjado. La propiedad tenía ese aire colonial típico de la zona, con techos altos, puertas de madera gruesa y suelos de mosaico desgastados. Desde el primer momento nos pareció el lugar perfecto. No era caro, las fotos mostraban una decoración bonita y rústica, y las reseñas eran en su mayoría positivas, aunque había un par que mencionaban cosas raras sin dar detalles. Llegamos un miércoles por la tarde. La anfitriona, una mujer llamada Teresa, nos mandó el código para entrar por una cerradura electrónica. Nunca la conocimos en persona. El lugar estaba limpio, aunque al entrar notamos un olor leve pero persistente, como a humedad o a metal oxidado. Nada insoportable, solo extraño. Dejamos nuestras mochilas, nos acomodamos y salimos a caminar por el centro, a tomar fotos y probar algo típico. La primera noche dormimos bien, aunque yo me desperté varias veces con la sensación de estar escuchando un murmullo leve, como si alguien hablara detrás de la pared del baño. Mateo roncaba profundamente, así que pensé que mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Al día siguiente, mientras me cepillaba los dientes por la mañana, vi algo que no estaba la noche anterior, una palabra escrita en el espejo, con lo que parecía ser sangre seca. Decía simplemente no. Pensé que era una broma macabra del huésped anterior o algo que alguien había escrito con lápiz labial. Le grité a Mateo para que viniera a verlo, pero cuando entró, el espejo estaba limpio. No quedaba rastro de la palabra. Lo miré confundida, jurando que había algo ahí, pero él solo se rió y dijo que probablemente me lo había imaginado. Me sentí tonta. Decidí no darle más vueltas. Esa noche salimos a cenar a un sitio pequeño, lleno de luces cálidas y gente riendo. El contraste con la casa era brutal. Cuando volvimos, ya pasaba de la medianoche. Mateo se duchó primero. Cuando salió, tenía el rostro pálido. Me dijo que el agua había salido con un tono rojizo durante varios segundos antes de aclararse. Fui a revisar, y en efecto, aún quedaban manchas en la regadera. Pero lo peor vino al día siguiente. Esa mañana, cuando entré al baño, la palabra no había regresado al espejo. Pero esta vez no estaba sola. Debajo, con trazos más delgados, había otra frase: no mirarás atrás. El trazo era irregular, tembloroso, y no parecía escrito con un objeto común. Era como si alguien hubiera mojado los dedos en sangre o en algo denso y oscuro. Esta vez Mateo la vio también. No había dudas. La limpiamos con papel higiénico,
pero la sustancia dejaba una marca oscura sobre el vidrio, como si se hubiera impregnado. Decidimos contactar a la anfitriona. Le mandé una foto por mensaje, explicándole lo que estaba pasando. Su respuesta fue breve: eso no debería volver a pasar. Les pido que mantengan la puerta del baño cerrada por la noche. Nada más. Ni disculpas, ni explicación. Solo esa instrucción. Nos miramos sin entender. Aún así, hicimos caso. Esa noche cerramos la puerta del baño con llave. Pero a las 3 de la madrugada, los golpecitos empezaron. Eran suaves, rítmicos, como si alguien tocara desde adentro del baño. Primero pensé que Mateo estaba bromeando, pero él también los escuchaba. Se sentó en la cama, en silencio. Los golpes cesaron de golpe. Y luego, se escuchó un rasguño, como si algo afilado pasara por la parte trasera de la puerta. Nos acercamos lentamente. No sabíamos si abrir o no. Cuando al fin me armé de valor, giré la perilla y empujé. El baño estaba completamente oscuro. El foco del techo no encendía. Usé la linterna del celular. El espejo tenía un nuevo mensaje: miraste atrás. Esa fue la última noche que dormimos allí. Pero antes de irnos, hicimos algo que ahora creo que fue un error. Mateo insistió en revisar el mueble bajo el lavabo. Estaba cerrado con un pequeño candado oxidado, pero logró forzarlo con una cuchara. Dentro, encontramos una caja de madera vieja, envuelta en una toalla sucia. Al abrirla, había varias cosas: una libreta llena de garabatos y palabras repetidas como culpa, vuelve, sangre, un mechón de cabello, y una fotografía en blanco y negro de una niña parada en ese mismo baño, frente al espejo. Lo extraño es que en la foto el espejo estaba roto, y detrás de la niña se reflejaba otra figura, más alta, con los ojos completamente negros. Me mareé al verla. La foto tenía una fecha escrita atrás: 3 de julio de 1986. No entendíamos nada. Dejamos todo como estaba, cerramos el armario de nuevo y nos fuimos en silencio. No dormimos esa noche. Empacamos y salimos antes del amanecer. Cancelamos las noches restantes y nos hospedamos en un hotel. Días después, aún perturbada por lo ocurrido, intenté dejar una reseña en la plataforma. Pero el anuncio ya no estaba disponible. El perfil de la anfitriona también había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Cada tanto reviso si la propiedad vuelve a aparecer, pero nunca la he vuelto a ver en línea. Lo último que me atreví a hacer fue revisar una base de noticias locales antiguas. Encontré un caso de una niña que murió en 1986 en una casa del centro, en circunstancias nunca aclaradas. Fue envenenada, aparentemente por su madre, que después desapareció sin dejar rastro. Lo peor es que, al ver la foto en el archivo del periódico, reconocí el rostro de la niña: era la misma que aparecía en la foto del mueble. Desde esa noche, evito los espejos por más de lo necesario. Mateo dice que todo fue una alucinación compartida, producto del estrés. Pero cada mañana, al salir de la ducha, me miro rápido al espejo. Porque a veces, en el vapor, creo ver palabras que no escribí. Y aún no me atrevo a mirar atrás. Historia 3: la recepcionista que trabaja en un hotel que no debería estar abierto en Denver. Me llamo Clara y hace 3 años acepté un trabajo que nunca debí tomar. No por el sueldo ni por las condiciones, sino porque desde el primer día supe, en lo más profundo de mi cuerpo, que ese lugar no debería seguir funcionando. Me refiero al Hotel Golden ELM, ubicado en las afueras de Denver, cerca de una zona boscosa donde apenas llega la señal del celular. Lo encontré por casualidad, navegando entre ofertas de empleo mientras intentaba alejarme de una vida que se desmoronaba. Acababa de perder a mi madre, estaba endeudada y no tenía a dónde ir. La oferta decía: se busca recepcionista para hotel boutique. Turno nocturno. Alojamiento incluido. Inicio inmediato. No tenía reseñas, ni página oficial, ni redes sociales. Solo una dirección. Llamé. Me atendió una voz femenina, suave, que me pidió que fuera esa misma noche si estaba interesada. Cuando llegué, pasaban de las 9. El hotel estaba apartado, como escondido entre pinos altos. No tenía letrero, solo un portón viejo y una estructura de 3 pisos,
con ventanales negros y una fachada grisácea que parecía abandonada. Aún así, las luces estaban encendidas en la recepción. Entré. El aire olía a madera húmeda, incienso y algo más, algo como tierra removida. Me recibió una mujer muy delgada, de unos 50 años, vestida de negro, con un moño impecable. No me dijo su nombre. Solo me extendió un manojo de llaves y me indicó: usted se quedará en la habitación 1. Las llaves del escritorio no se deben perder. Nunca suba al tercer piso. Y recuerde, el hotel solo recibe huéspedes especiales. Pensé que era una forma rara de decir VIP. No pregunté. No estaba en posición de rechazar nada. La primera noche fue tranquila. Nadie llegó. Pasé el turno leyendo un libro viejo de registro de huéspedes. Las entradas más recientes databan del 2003. Nombres raros, sin apellidos. Muchos con símbolos en lugar de letras. Cuando pregunté al día siguiente si el hotel seguía operativo, la mujer solo me dijo: abrimos cuando es necesario. La segunda noche fue distinta. Alrededor de la 1:40 de la madrugada, escuché el timbre de la entrada. En la pantalla de seguridad vi a una figura parada frente a la puerta. No se movía. Era un hombre alto, con sombrero y gabardina. No vi su rostro. Al abrirle, no dijo nada. Solo extendió una mano con un sobre negro y entró. Me dejó el sobre en el escritorio. Dentro había una tarjeta con su nombre escrito en tinta dorada: M. Cardiel. Y debajo, la habitación solicitada, 8. Revisé el registro, esa habitación no existía. El hotel solo tenía 7. Cuando levanté la vista para decírselo, el hombre ya había subido las escaleras. Me levanté para detenerlo, pero al llegar al segundo piso, noté algo imposible: una puerta nueva, justo al fondo del pasillo. Número 8. Como si siempre hubiera estado allí. Esa noche no dormí. Me quedé revisando los monitores de seguridad. La habitación 8 no tenía cámara. Ningún movimiento. Ninguna señal. Al amanecer, la puerta ya no estaba. Al día siguiente pregunté a la mujer si sabía algo de ese huésped. Me miró largo rato, sin expresión, y dijo: no le corresponde a usted saber quién se hospeda aquí. Intenté renunciar. Le dije que el lugar me incomodaba. Me respondió que el contrato ya estaba firmado. Le dije que no firmé nada. Me mostró un papel con mi nombre y mi firma, en tinta negra. Reconocí la firma. Pero no recordaba haberla hecho. Las noches siguientes llegaron más huéspedes. Nunca más de uno por noche. Siempre después de la 1 de la madrugada. Siempre vestidos de forma anticuada. Algunos no hablaban. Otros murmuraban frases en idiomas que no reconocía. Todos pedían habitaciones con números que no existían. La 12, la 21, la 34. El hotel parecía expandirse cada noche. Un corredor nuevo, una escalera donde antes había una pared. En una ocasión, uno de ellos me miró directamente a los ojos antes de subir. Tenía los ojos completamente blancos, como si estuviera ciego. Al pasar junto a mí, sentí un frío tan intenso que mis labios se partieron. Una madrugada, quise explorar el tercer piso. No aguantaba más la curiosidad. Subí lentamente, con una linterna. La escalera crujía con cada paso. Al llegar, vi un pasillo muy angosto, con puertas sin números, todas cerradas. El aire era más denso. Empezaba a dolerme la cabeza. Escuché voces. Voces de niños, de ancianos, de mujeres llorando. Una de las puertas tenía marcas de uñas en la madera. Cuando me acerqué, alguien golpeó desde dentro con fuerza. Corrí. Bajé sin mirar atrás. Esa misma noche, la mujer me esperaba en recepción. Su rostro era distinto. Más joven. Su voz sonaba hueca. Me dijo que si volvía a subir, no podría salir. Al día siguiente, ya no estaba. Desde entonces, nunca más la vi. Empecé a recibir instrucciones por notas escritas con tinta roja, dejadas en el escritorio. Mensajes como: no mires por la mirilla después de las 2 de la madrugada o nunca respondas si alguien llama desde el interior del cuarto 3.
Una madrugada, alguien llamó al teléfono del escritorio. La pantalla no mostraba número. Al contestar, escuché mi propia voz repitiendo: «No puedes salir, Clara. Ya estás del otro lado». Colgué. Mi nariz sangraba. Vomité en el baño. Aún así, seguí trabajando. No sé por qué. Algo me impedía marcharme. Una fuerza que no sé explicar. Intenté escapar varias veces, pero el camino siempre me traía de vuelta al hotel. Incluso si tomaba un taxi a la ciudad, al final del trayecto el edificio del Golden ELM aparecía frente a mí, como si nunca me hubiera ido. Me resigné. Aprendí a no hacer preguntas. A no mirar demasiado tiempo los rostros de los huéspedes. Algunos no tenían rostro. Otros cambiaban de forma si los veía de reojo. Solo hacía mi trabajo. Registraba, entregaba llaves, anotaba nombres imposibles. Hasta que una noche llegó alguien distinto. Una chica joven, despeinada, con cara de haber llorado durante horas. Me miró desesperada y dijo: «Por favor, necesito hablar con Clara. Me dijeron que ella puede ayudarme». Me quedé helada. Nadie debía saber mi nombre. Le pregunté quién le había dado esa información. Dijo que su madre trabajó allí, que desapareció hace años. Mostró una foto antigua. Era la mujer del moño. Con otro nombre, Lucía. Sentí que algo se abría en mi memoria. Algo que había estado sellado. Recordé sueños que había tenido de niña, sobre un hotel gris, con pasillos infinitos. Recordé que mi madre me hablaba de un lugar donde el tiempo no pasaba, donde la gente iba a descansar, pero no a dormir. Entendí que el Golden ELM no era un hotel. Era una especie de frontera. Un sitio de paso para aquellos que no debían estar ni aquí ni allá. Y los que trabajamos allí, somos el puente. Le di a la chica la llave de la habitación 1. Esa noche me senté en recepción, esperando el amanecer. Pero el sol no volvió a salir. Desde entonces, no hay días ni noches. Solo huéspedes que siguen llegando. Yo sigo aquí, escribiendo esto en los márgenes de un libro de registro. Si alguna vez encuentran estas palabras, no busquen el Golden ELM. Y si ya lo han visto, si ya les llegó la invitación, no contesten. Porque una vez que cruzas la puerta, ya no trabajas para el hotel. Te conviertes en parte de él. Y él nunca cierra. Nunca. Historia 4. Escuchaba pasos en el pasillo, pero era el único huésped del albergue en León. Me llamo Julián, soy escritor y hace poco tomé una decisión que, con el tiempo, se me reveló como un error irreversible: alquilar un albergue entero en la ciudad de León para aislarme y terminar mi nueva novela. No soy famoso, ni vivo de mis libros, pero había conseguido una beca modesta de creación literaria y decidí aprovecharla con seriedad. Necesitaba silencio, distancia, tiempo. Nada de cafés ni bares ni distracciones. Solo yo y mi historia. Encontré un sitio perfecto por una plataforma de alojamientos, un albergue cerrado por temporada baja, sin huéspedes, con cocina equipada, calefacción y una dueña que no ponía muchas condiciones, salvo una: no mover nada de lo que estuviera en el cuarto del fondo. Está clausurado por mantenimiento, dijo. No insistí. El precio era increíblemente bajo. Demasiado. Pensé que tuve suerte. Llegué una tarde de lluvia. León me recibió con cielos grises e interminables goteos sobre los tejados. El albergue estaba en una calle estrecha del casco antiguo. Era una edificación de 2 plantas, con paredes gruesas y olor a madera vieja. El lugar era tal como en las fotos, aunque en persona tenía un aire más denso. Me instalé en una habitación individual junto a la recepción, y pasé esa primera noche desempacando, comiendo algo y hojeando mis apuntes. En algún momento me dormí sobre el teclado. Y fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Unos pasos suaves en el pasillo. No como los de alguien caminando con prisa o peso, sino pasos secos, calculados, arrastrados por momentos. Me desperté confuso. Miré el reloj, 3:11 de la madrugada. Me levanté con cautela y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío. Ninguna luz encendida. Me convencí de que había sido un sueño inducido por el cansancio.
Pero las siguientes noches, los pasos volvieron. Siempre a la misma hora, siempre iguales. Comencé a dejar la puerta entreabierta. Me quedaba en la cama, fingiendo dormir, escuchando cómo algo avanzaba lentamente desde el extremo del pasillo hasta detenerse justo frente a mi puerta. Y luego, nada. Ningún sonido. Ningún movimiento. Solo la sensación de que alguien o algo se quedaba allí, parado. Observando. La cuarta noche, me armé de valor. Abrí la puerta de golpe cuando sentí los pasos detenerse frente a mí. Pero lo único que vi fue una figura fugaz girando al fondo del pasillo, en dirección al cuarto clausurado. Corrí detrás. El aire estaba helado. No había viento, ni ventanas abiertas, pero sentí una ráfaga que me cortó la piel. Llegué a la puerta del fondo. Cerrada con cadena. La toqué, estaba húmeda. Como si alguien hubiera estado apoyado allí durante horas. Dejé de dormir bien. Empecé a escribir menos y a vigilar más. Durante el día todo parecía normal. Pero había detalles, una silla movida, una lámpara encendida que yo no recordaba haber tocado. Mi laptop con la pantalla abierta en archivos que no había abierto. Revisé el historial, alguien, o algo, había escrito en un documento nuevo, solo una frase, no estás solo. Pensé que podía estar enloqueciendo. O que la dueña del albergue había entrado sin avisar. Le escribí. Me respondió con un mensaje escueto, le recuerdo que el acceso al cuarto del fondo está prohibido. Mantenga las puertas cerradas. Buenas noches. Ni una palabra sobre lo que le mencioné. Ni una muestra de preocupación. Esa noche me encerré en la habitación, trabé la puerta con una silla y dejé la luz encendida. No dormí. A las 3:11 en punto, los pasos regresaron. Esta vez, más fuertes. No solo los oía, los sentía. El suelo vibraba levemente. Algo caminaba. Algo más pesado. Se detuvo otra vez frente a mi puerta. No respiraba. No rascaba. Solo, estaba. Durante 10 minutos. Luego desapareció. Al día siguiente encontré arañazos en el marco de la puerta. No eran marcas humanas. Parecían garras. Escribí a la dueña exigiendo una explicación. No respondió. Busqué en internet el nombre del albergue. No había muchas reseñas. Las pocas que encontré eran viejas, de hace más de 7 años. Pero una llamó mi atención. Un usuario anónimo escribió que se había alojado allí en invierno y había tenido que irse antes de tiempo por ruidos extraños y presencias que se metían en su habitación durante la noche. Lo curioso es que esa reseña fue eliminada, pero aún quedaba un fragmento en la vista previa de Google. Decidí investigar más. Fui a una biblioteca del centro y busqué registros antiguos del barrio. Allí encontré un recorte de periódico de 1983 que hablaba de un albergue familiar, clausurado tras la desaparición de 3 turistas alemanes. Nunca se resolvió el caso. El lugar permaneció cerrado casi 2 décadas. Luego fue reabierto por otra administración, con un nombre diferente, el actual. Las fotos del artículo mostraban la misma fachada, pero más deteriorada. En una de las imágenes, en el fondo de una de las habitaciones, se veía algo borroso. Un rostro. Un niño muy pálido, con los ojos completamente negros, asomando desde la puerta del cuarto del fondo. Esa noche me fui a dormir decidido a marcharme al día siguiente. Ya no quería saber más. Pero a las 3:11 no solo llegaron los pasos. Esta vez, la puerta se movió. No fue un golpe. Fue como si algo empujara desde afuera. Un leve crujido. Luego, susurros. No palabras. Susurros secos, como si muchas bocas hablaran desde dentro de las paredes. Me levanté, tomé una linterna y decidí enfrentar lo que fuera que habitaba ese albergue. Crucé el pasillo, ignorando el miedo que me cerraba la garganta. Llegué a la puerta del fondo. La cadena colgaba, rota. Alguien la había abierto. Empujé la puerta. Dentro no había muebles. Solo un colchón viejo en el suelo, manchas oscuras en las paredes y cientos de papeles clavados con alfileres. Dibujos infantiles.
Todos del mismo rostro, un niño sin ojos. En el centro del cuarto, de espaldas, una figura menuda. Alguien agachado, moviéndose levemente. No podía ver bien. Dije hola con la voz temblorosa. La figura se detuvo. Luego, muy lentamente, se giró hacia mí. No era un niño. No era un adulto. No era humano. Su rostro era una máscara sin rasgos, excepto por una boca enorme que se abría sin sonido. Corrí. Salí del cuarto, bajé las escaleras, tomé mis cosas a ciegas y escapé por la puerta principal. No miré atrás. Dormí esa noche en la estación de trenes. Al amanecer tomé el primero a Madrid. Denuncié lo ocurrido a la policía. Me dijeron que investigarían. Nunca supe si lo hicieron. Tiempo después intenté volver a la página donde alquilé el albergue. Ya no existía. El perfil de la dueña también había desaparecido. Durante meses no hablé del tema. Hasta que, hace unos días, volví a escuchar pasos en mi pasillo. Vivo en un 5º piso sin vecinos. La misma hora. El mismo ritmo. Sé que algo salió de ese cuarto conmigo. Y sé que está esperando el momento para volver a entrar. Historia 5. Mi reflejo se movía distinto en el espejo del baño en Miami. Me llamo Adrián y esta historia empezó hace 6 meses, cuando alquilé un estudio en Miami para pasar una temporada mientras trabajaba en un proyecto freelance de diseño gráfico. No era la primera vez que me hospedaba por medio de una plataforma, y este lugar me pareció perfecto, céntrico, limpio, moderno, con una estética minimalista y un baño amplio, que es algo que siempre valoro. La dueña, una mujer llamada Bianca, me recibió personalmente. Fue amable pero algo evasiva. Me entregó las llaves y me dio solo una advertencia: no limpies el espejo del baño con productos fuertes. Solo agua. Me pareció extraño, pero no pregunté más. Esa misma noche, después de instalarme, entré al baño a lavarme la cara. El espejo era enorme, de pared a pared, y tenía un marco de madera antigua que desentonaba con el resto del lugar. Lo noté al instante, pero no le di importancia. Me miré un segundo, apagué la luz y me fui a dormir. La primera cosa extraña ocurrió 2 días después. Estaba cepillándome los dientes cuando noté que mi reflejo tardó una fracción de segundo más en empezar el movimiento. Fue mínimo, imperceptible si no estás prestando atención, pero soy una persona obsesiva con los detalles. Me quedé quieto, mirándolo. Todo parecía normal. Moví la mano. El reflejo me imitó. Pero algo en sus ojos no era mío. Seguían mi movimiento, sí, pero no con la misma intención. Era como si me estuviera observando mientras fingía ser yo. Me reí solo. Me convencí de que era el cansancio, de que mi mente necesitaba desconectarse. Pero esa misma noche soñé con el baño. En el sueño, entraba, y el espejo estaba cubierto de humedad, pero desde el otro lado, desde dentro del vidrio, alguien golpeaba el cristal con los nudillos. Alguien que tenía mi rostro. Me desperté empapado en sudor. Durante la semana siguiente, empecé a evitar mirar directamente al espejo. Lo usaba de reojo, rápido, sin detenerme. Algo me incomodaba profundamente. Comencé a notar pequeñas diferencias, mi reflejo parpadeaba en momentos donde yo no lo hacía, y a veces su expresión parecía un poco más sonriente de lo que debía. Una noche decidí grabar con el móvil. Coloqué la cámara apuntando al espejo mientras yo me afeitaba. Luego revisé el vídeo. En el minuto 3:12, mi reflejo giró la cabeza hacia mí antes de que yo lo hiciera. Me congelé. Retrocedí el vídeo. Lo vi una y otra vez. Era real. Un segundo antes de que yo me moviera, la imagen ya se estaba girando. Dejé caer el móvil al suelo. No volví a entrar al baño durante 2 días. Usaba el lavabo de la cocina para lavarme la cara. Intenté contactar a Bianca. Le escribí explicándole lo que estaba pasando. Su respuesta fue: no lo mires. No lo reconozcas. Solo ignóralo. Eso fue todo. No volvió a responder. Quise irme del estudio, pero el contrato estaba prepagado por 1 mes, y no tenía dinero para otro lugar.
Además, una parte de mí, aunque aterrada, sentía una necesidad enfermiza de entender lo que pasaba. Comencé a investigar. Busqué foros, historias parecidas. Encontré algunos relatos en Reddit, casi todos descartados como creepypasta, pero uno de ellos hablaba de un edificio antiguo en Little Havana que había sido demolido hace años. En la publicación, alguien contaba que su abuela hablaba de un espejo maldito que había pertenecido a una mujer haitiana que practicaba vudú y que usaba el espejo para comunicarse con los muertos. Decían que, después de su muerte, el espejo quedó contaminado, y causaba accidentes extraños donde fuera instalado. No había pruebas. Solo rumores. Pero algo dentro de mí me decía que no era coincidencia. Comencé a dormir con la puerta del baño cerrada. Incluso bloqueada. Una noche, mientras dormía, escuché un golpe fuerte. Me levanté sobresaltado. Provenía del baño. Otro golpe. Como un puño contra el cristal. Me acerqué, aterrado. Las luces parpadeaban. La puerta vibraba. Desde dentro, se oía un susurro que repetía mi nombre, una y otra vez. Adrián. Adrián, abrí. No había nadie. Pero el espejo estaba empañado, y sobre el vidrio, escritas con un dedo, había dos palabras: déjame salir. Me temblaban las piernas. Fui hasta la cocina, agarré una sábana y cubrí el espejo. Esa noche dormí con todas las luces encendidas. Al día siguiente, decidí descolgarlo. Pero cuando intenté tocar el marco, me dio una descarga. Literalmente. Como si el vidrio estuviera electrificado. Mis dedos quedaron marcados. El marco de madera estaba caliente. Sentí un mareo, un vértigo extraño, y por un segundo, juraría que me vi a mí mismo dentro del vidrio, gritándome. Me alejé. No sabía qué hacer. Intenté llamar a un sacerdote, pero todos me dijeron que no hacían ese tipo de limpiezas. Un santero me pidió $1000 por venir. No podía pagarlo. Empecé a hablarle al espejo. Sé que suena ridículo, pero lo hacía como forma de mantenerme cuerdo. Le decía que no lo reconocía, que no era yo, que se fuera. A veces respondía con movimientos, otras veces con gestos burlones. Una noche, el reflejo me saludó con la mano antes de que yo levantara la mía. Me reí como un loco. Supe entonces que lo había perdido todo. No podía dormir. No podía vivir ahí. Empaqué mis cosas y huí. Fui a casa de un amigo en Fort Lauderdale. No dije nada. Pero desde entonces, cuando me miro en cualquier espejo, aún tengo esa sensación, que lo que veo no soy yo del todo. Que hay algo allá dentro. Que me conoce mejor que yo mismo. Hace una semana, una vecina me llamó para decir que la policía había clausurado el estudio. Al parecer, hubo una denuncia por ruidos extraños y golpes. Cuando entraron, encontraron todo cubierto de polvo, pero el espejo estaba limpio. Impecable. Como si alguien lo hubiese estado usando cada día. Bianca desapareció. El perfil de alquiler fue eliminado. Nadie contesta su número. Y lo peor es que, desde hace 3 noches, cada vez que apago la luz del baño, cuando paso frente al espejo, noto que mi reflejo tarda apenas un segundo más en moverse que yo. Solo uno. Pero suficiente para saber que algo me sigue observando. Que algo, quizás, nunca se quedó encerrado allá adentro. Historia 6 del sótano oculto del hostal en Puebla que no figura en los planos. Me llamo Renzo, tengo 34 años, soy fotógrafo y viajo constantemente por México haciendo un proyecto documental sobre arquitectura colonial y espacios olvidados. Fue así como terminé en Puebla, hospedándome en un hostal antiguo del centro histórico. El lugar me lo recomendó otro colega. Era barato, bien ubicado y, según él, tenía un ambiente raro que me podría gustar. Cuando llegué, noté enseguida lo que decía. El edificio era enorme, de 3 pisos, con corredores oscuros, puertas altas de madera pesada y una decoración que parecía haber sido olvidada por décadas. El encargado era un señor flaco, silencioso, de mirada perdida, que apenas me saludó y me entregó la llave del cuarto número 7. Me indicó con un gesto seco el segundo piso. No me dio información sobre los horarios ni sobre otros huéspedes. Solo eso.
Desde el primer día, sentí que el lugar era más grande de lo que parecía. Las puertas no coincidían con el plano que colgaba en la entrada, y había pasillos que parecían no llevar a ningún lado. Durante la primera noche, mientras editaba fotos, escuché pasos pesados en el pasillo. Me asomé, pero no vi a nadie. Lo tomé como un ruido más de un edificio viejo, pero la sensación de no estar solo nunca se fue. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en el pequeño comedor, noté que había una trampilla cerrada en el suelo, justo detrás de una mesa. Era de madera, con una manija oxidada. Parecía una entrada al sótano, pero no figuraba en ningún plano ni estaba señalada como salida de emergencia. Pregunté al encargado, pero apenas levantó la vista. Solo dijo: esa parte no se usa. Nada más. Me insistió con la mirada para que dejara el tema, así que no pregunté de nuevo. Pero algo me picaba la curiosidad. El tipo de picazón que uno no puede ignorar. Esa noche, esperé que todos se durmieran. Bajé con una linterna y retiré la mesa con cuidado. La trampilla estaba dura, pero cedió con un crujido seco. El aire que salió era húmedo, denso, con un olor penetrante a tierra y algo más, algo parecido a metal oxidado y carne vieja. Bajé lentamente por una escalera de piedra. No había luz, solo mi linterna. El sótano era amplio, pero no era un simple almacén. Las paredes estaban cubiertas con símbolos tallados directamente en el adobe, extraños, como cruces invertidas y formas que parecían figuras humanas distorsionadas. Había marcas de manos, muchas. Algunas pequeñas, como de niños. Otras alargadas, como si hubieran sido hechas con uñas. En una esquina encontré una mesa vieja, con lo que parecían restos de cera derretida, cabello y pedazos de tela manchada. No era decoración. No era nada normal. Me fui de ahí lo más rápido que pude. Pero el daño ya estaba hecho. Desde esa noche, el ambiente en el hostal cambió. Las luces parpadeaban sin razón. Mi puerta se abría sola en la madrugada, y escuchaba el crujido de pasos en las escaleras que subían, pero nunca llegaban. Una vez, vi una sombra pasar frente a mi cuarto y detenerse. No golpeó. No dijo nada. Solo se quedó ahí. Cuando abrí, el pasillo estaba vacío. Volví a bajar al sótano 2 noches después. No lo pude evitar. Esta vez encontré algo nuevo, una figura hecha de ramas, amarrada con hilo rojo, colgando del techo. Estaba cubierta con lo que parecía piel seca. Debajo, alguien había escrito con tiza blanca: no lo despiertes. El mensaje no estaba antes. O al menos no lo había visto. Retrocedí y me tropecé con algo. Era una maleta vieja, abierta. Dentro había ropa infantil, una muñeca sin cabeza y una libreta. La abrí. No tenía nombre, pero había dibujos horribles. Personas sin ojos. Cuerpos flotando en el aire. Puertas abiertas con manos saliendo. Cada página tenía una frase escrita con tinta negra: él escucha, él recuerda, él tiene hambre. Me fui tambaleando escaleras arriba. Cerré la trampilla con fuerza. Intenté dormir, pero no pude. Escuchaba rasguños en el piso, como si algo hubiera seguido mis pasos hasta arriba. Al día siguiente le reclamé al encargado. Esta vez me miró directo y dijo: muchos bajan. Pocos suben. Tú no vuelvas a bajar. Luego volvió a su silencio habitual. No me dio explicaciones. Pasé las siguientes noches encerrado, con la cama contra la puerta. En una ocasión desperté con las manos cubiertas de tierra húmeda. No recordaba haber salido. Otra noche, escuché llantos de niño en el baño. Pero al ir, no había nadie. Solo el sonido del agua goteando y algo escrito con barro en el espejo: él ya sabe que lo viste. Me quedé helado. Empecé a notar cambios en mí mismo. No comía, no dormía, tenía pesadillas constantes. En una de ellas, soñé que estaba atado en la mesa del sótano, rodeado por figuras sin rostro que cantaban en un idioma que no entendía. Al fondo, algo gigante respiraba. Se movía en la oscuridad. Algo que nunca debía haber sido despertado. Cuando intenté irme, mi mochila no estaba. Desapareció. La puerta principal no abría.
El encargado ya no estaba. El hostal parecía vacío. Los relojes no funcionaban. Todo era como un bucle detenido en el tiempo. En mi desesperación, corrí hacia el comedor, levanté la trampilla, y estaba abierta. Bajé. Ya no con miedo, sino como si algo me llamara. El sótano estaba distinto. Más grande. Las paredes latían. Literalmente. Como un corazón. Y en el centro, la figura de Ramas colgaba, pero ahora se movía lentamente. Algo dentro de ella respiraba. Vi más figuras a lo lejos. Personas, creo. ¿Quieres? De pie. Observando. No hablaban. Una de ellas se parecía a mí. Misma ropa. Misma postura. Me acerqué. Y entendí. Era yo. O una versión mía. Vacía. Seca. Como si ya hubiera estado ahí antes. Corrí escaleras arriba. Esta vez, la trampilla se cerró sola detrás de mí. Al día siguiente, alguien golpeó la puerta de mi cuarto. Era una mujer joven, con una mochila. Había llegado para hospedarse. Le dije que se fuera. Que el lugar estaba maldito. Ella no me creyó. Tomó sus cosas y subió al tercer piso. No la volví a ver. Me fui a los 2 días. ¿Cómo pude? Caminando. No recuerdo bien cómo logré salir, pero cuando volví semanas después con un amigo, el hostal ya no estaba. Literalmente. El edificio había sido demolido años atrás, según los vecinos. En su lugar, había un terreno baldío. Lleno de escombros y árboles muertos. Pero entre la maleza, aún pude ver algo, una trampilla de madera, apenas visible, enterrada entre la tierra. No quise acercarme. Porque sé que, aunque ya no esté ahí, lo que vive abajo, sigue esperando. Historia 7. Dormí en el cuarto donde una familia entera desapareció en San Diego. Me llamo Javier, tengo 41 años y soy ingeniero civil. En 2023 me enviaron a San Diego por un proyecto que duraría un mes. Como ya había trabajado muchas veces en la ciudad, decidí no quedarme en hotel. Busqué un alojamiento más económico, algo más tranquilo. Terminé alquilando una habitación en una casa de huéspedes antigua en el barrio de Golden Hill, recomendada por un compañero. Era una casa grande, de 2 pisos, construida a principios del siglo XX, con fachada blanca, porche largo y detalles de madera. No se veía mal por fuera, aunque notoriamente descuidada. La dueña, una señora mayor llamada Mrs. Ortega, vivía en la parte trasera y apenas salía. Me recibió sin hacer muchas preguntas, me cobró un precio bajo y me entregó la llave del cuarto número 5, en el segundo piso. El lugar estaba casi vacío. Me dijeron que antes había sido muy frecuentado por viajeros, pero que después del COVID muchos dejaron de venir. Según Mrs. Ortega, yo era el único huésped en ese momento. Me pareció perfecto, silencio, espacio y privacidad. Pero desde la primera noche, el cuarto me dio una sensación extraña. No era miedo, pero algo me incomodaba. Como si el aire fuera más denso ahí dentro. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz viejo con flores descoloridas, y había un armario de madera que no cerraba bien, como si alguien lo hubiera forzado muchas veces. La segunda noche, mientras me acostaba, noté que la puerta del armario estaba ligeramente abierta. ¿La cerré? No le di importancia. Pero cuando desperté a las 3:17 de la madrugada, recuerdo la hora exacta, estaba abierta de nuevo. Y no solo eso, las mantas de mi cama estaban tiradas al suelo, como si alguien me hubiera descubierto mientras dormía. Me levanté y revisé todo. Nada parecía fuera de lugar. La ventana cerrada. La puerta con llave. Ningún ruido en la casa. Aún así, no pude dormir más. Al día siguiente pregunté por curiosidad si ese cuarto tenía alguna historia. Mrs. Ortega me miró un segundo más de lo normal antes de responder con un vago, no, nada importante. Pero esa noche escuché pasos. Claros. En el pasillo frente a mi puerta. Se detenían justo afuera. Me acerqué sigilosamente y miré por la mirilla. Nada. Pero cuando abrí la puerta,
el aire afuera estaba helado. Y entonces vi algo escrito en la madera del marco superior, un nombre grabado con uñas o cuchillo. ¿Sofía? Después de eso, todo empezó a escalar. Los ruidos se volvieron más frecuentes. En el baño, el espejo se empañaba incluso cuando no usaba agua caliente, y aparecían pequeñas huellas como de manos de niño. Las luces titilaban. Y un día, al revisar debajo de la cama, encontré una hoja de cuaderno infantil con dibujos, una casa, una familia de 4 personas y un gran agujero negro al fondo del papel, como una mancha de crayón. Había una frase escrita: "Papá ya no sonríe". Comencé a buscar más información por mi cuenta. Fui a una biblioteca cercana y luego hablé con una mujer que trabajaba en una tienda del vecindario desde hace décadas. Fue ella quien me contó la historia que Mrs. Ortega no quiso mencionar. En 1998, una familia, padre, madre y 2 hijos pequeños, había alquilado esa misma habitación mientras remodelaban su casa. Una noche, desaparecieron sin dejar rastro. Las camas estaban hechas, no había señales de lucha. Las pertenencias quedaron intactas. Solo faltaban ellos. La policía nunca resolvió el caso. Algunos vecinos aseguraron que vieron luces extrañas en la ventana del cuarto 5 durante la madrugada de esa desaparición. Otros hablaban de gritos. Pero nada concreto. Después de eso, la habitación quedó cerrada por años, hasta que decidieron volver a alquilarla discretamente. No podía quedarme más allí, pero por alguna razón algo me hacía sentir como si debiera terminar de entender lo que ocurría. Una noche, mientras dormía, escuché una voz suave que me llamaba por mi nombre. No estaba soñando. Era real. Venía del armario. Esta vez no me acerqué. Me quedé quieto. La puerta se abrió sola, con un crujido largo, y por unos segundos vi algo dentro. No sabría describirlo. No era una persona, no era sombra, no era figura definida. Era como un vacío con forma, que se movía dentro del mueble. Cerré los ojos. No me atreví a abrirlos hasta que amaneció. Esa mañana empaqué todo y bajé a hablar con Mrs. Ortega. Le conté todo. No me sorprendió. Me pidió que no dijera nada. Me dijo que si la ciudad sabía que aún pasaban cosas, podrían clausurar la casa. Antes de irme, me dio una carpeta. Me dijo que ya que lo había visto, tenía derecho a saberlo. Dentro había recortes de periódico, dibujos infantiles, una carta rota a medio escribir por la madre de la familia desaparecida. En uno de los recortes, leí una frase del oficial que llevó el caso: "No hay rastros. Pero la atmósfera en ese cuarto, es como si se los hubiera tragado algo que aún está ahí". Esa fue la última vez que pisé esa casa. Años después, regresé a San Diego por otro trabajo. Por curiosidad, pasé por la misma calle. La casa seguía ahí. Pero ahora tenía las ventanas del segundo piso completamente cubiertas con tablas de madera. En la puerta había un cartel que decía "Propiedad en venta". Intenté contactar a Mrs. Ortega, pero nadie sabía de ella. Algunos dijeron que se había ido sin avisar. Otros, que había muerto en su habitación. No sé si esa casa guarda aún a esa familia. No sé si fue algo sobrenatural, un vacío, una grieta entre dimensiones o simplemente un mal tan profundo que devoró a todos en silencio. Pero lo que sí sé es que yo dormí ahí. Y cada tanto, en sueños, regreso a ese cuarto. Siempre me despierto a las 3:17. Siempre escucho pasos. Siempre siento que alguien me está observando desde el armario. Y a veces, creo que no me desperté del todo. Historia 8. El número de habitación cambiaba todas las noches en un hotel en Toledo. Me llamo Clara Ramos, tengo 36 años y viajo con frecuencia por trabajo, especialmente a ciudades pequeñas donde doy talleres de restauración de libros antiguos. En febrero de este año me enviaron a Toledo para un encargo especial que me iba a retener unas semanas. Por recomendación de una colega, reservé en un hotel céntrico, antiguo pero bien valorado, a unos pasos de la catedral. Se llamaba Hotel Santa Lúcida, y su fachada de piedra envejecida le daba ese aire romántico y algo tétrico que suele tener la arquitectura de la ciudad. Llegué una tarde nublada, arrastrando mi maleta, y desde el primer momento noté algo en el ambiente, como si el tiempo dentro de aquel edificio corriera más lento.
La recepcionista, una mujer muy pálida, me recibió con una sonrisa tenue. Me entregó la llave antigua de mi cuarto, una de esas de metal pesado con un llavero de madera barnizada, y me dijo: tercer piso, habitación 308. Subí por unas escaleras oscuras, ya que el ascensor estaba en mantenimiento, y al llegar al pasillo noté que todo olía a humedad. Era un olor penetrante, como a papel mojado o sótano cerrado. Mi habitación estaba al fondo, del lado derecho. Entré. Era pequeña, sobria, con muebles antiguos y un espejo ovalado enmarcado en madera. Todo parecía en orden, aunque un poco desgastado por el paso de los años. Esa primera noche dormí sin problemas, salvo por un sueño confuso en el que caminaba por un pasillo interminable, tocando puertas con números que se deshacían al tocarlos. Al despertar, todo estaba normal. Salí a trabajar, estuve todo el día en la Biblioteca Histórica de Castilla-La Mancha, y al regresar al hotel ya era de noche. Subí las escaleras por inercia hasta el tercer piso, pero cuando llegué al final del pasillo, no encontré la habitación 308. La pared donde debía estar la puerta estaba lisa. Pensé que me había confundido de piso. Bajé, volví a subir. Busqué con más atención. Y entonces la vi, mi habitación estaba ahí, pero el número ahora decía 312. Mis maletas seguían dentro. Todo igual, salvo el número. Bajé a recepción, confundida. Le expliqué lo que había notado. La misma recepcionista me miró con calma y dijo: señorita Ramos, usted siempre ha estado en la 312. Pensé en discutir, pero su tono era tan firme y cortante que preferí dejarlo pasar. Quizás me había equivocado. Estaba cansada. Pero la noche siguiente pasó lo mismo. Esta vez el número de mi habitación era 305. Mis cosas estaban ahí. Las sábanas revueltas como las dejé. Incluso el espejo estaba sucio por la marca de mis dedos. Ya no podía ignorarlo. Algo extraño ocurría en ese hotel. Empecé a tomar fotos cada noche antes de dormir. El número de la puerta, el pasillo. Las guardaba por fecha. Y cada mañana, al despertar, la foto de la noche anterior seguía igual, pero el número real en la puerta ya era otro. Como si el hotel se reacomodara mientras dormía. Empecé a tener sueños inquietantes. No eran pesadillas, eran más bien repeticiones de lo mismo, yo saliendo al pasillo, buscando mi cuarto, abriendo puertas cerradas. En uno de ellos entraba a una habitación donde alguien estaba acostado, alguien idéntico a mí. Me observaba en silencio, con los ojos bien abiertos. Me desperté gritando. La cuarta noche encontré un cuaderno en el cajón del escritorio. No era mío. Tenía la tapa desgastada, con manchas de humedad. Adentro había frases escritas con una letra temblorosa. Algunas páginas estaban arrancadas. Otras tenían dibujos, puertas flotando en pasillos oscuros, relojes sin manecillas, ojos en las paredes. En una de las hojas leí: no estoy segura de qué habitación es esta. Pero ya no quiero salir. Y más abajo, creo que cada vez que duermo, el hotel me empuja un poco más lejos. Fui a recepción con el cuaderno. Ya no estaba la mujer de antes. Había un hombre, joven, que me atendió como si no me conociera. Cuando pregunté por la recepcionista anterior, me dijo que ahí solo trabajaban él y otro empleado de noche. Le mostré el cuaderno. Lo revisó con desinterés y lo puso en un cajón sin decir nada. Esa noche no dormí. Me quedé sentada, esperando. A las 3:11 de la madrugada, la luz del pasillo se encendió sola. Me acerqué a la puerta. Había una sombra al final del corredor. Era una silueta femenina, inmóvil, pero claramente me miraba. Cerré de golpe y puse la silla contra la puerta. Cuando volví a mirar al espejo, noté que detrás de mí se reflejaba una puerta diferente. No era la que tenía a mis espaldas. Tenía otro número, 401. Esa madrugada, revisando con linterna bajo la cama, encontré algo más, una carta, arrugada, dirigida a alguien llamado Luis. Decía: me están olvidando, Luis. Cada vez que despierto estoy más lejos. Hoy mi puerta tiene un número que ni siquiera existe en este piso. No sé si hay otros como yo, pero a veces escucho pasos. Creo que hay más habitaciones que pasillos.
Decidí irme al amanecer. Empaqué todo y bajé a recepción. Pero el lobby estaba cerrado. No había nadie. Las puertas principales estaban aseguradas con candados, como si fuera medianoche. No había señal en el móvil. Busqué una salida trasera. Bajé por unas escaleras de servicio. Terminé en un nivel que no reconocía, un pasillo sin ventanas, más estrecho, con alfombra desgastada y puertas sin números. Caminé hasta una que estaba entreabierta. Dentro no había cama ni muebles. Solo una silla de espaldas al centro. Me acerqué. Sobre la pared, alguien había escrito con marcador rojo: no son habitaciones. Son celdas. Logré salir horas después por una puerta lateral que daba a un callejón. Cuando regresé esa tarde con la policía, el hotel estaba ahí, pero completamente tapiado. Ventanas selladas, puertas cerradas con tablas. Un cartel viejo colgaba torcido, cerrado por reformas desde 2021. Les mostré mi reserva. No aparecía en ningún sistema. Les mostré las fotos. Todas tenían números, pero estaban borrosas, como si el número hubiera sido tachado digitalmente. Desde esa experiencia, no volví a dormir en hoteles antiguos. A veces, cuando me hospedo en alguna ciudad, dejo la puerta entreabierta toda la noche, solo para asegurarme de que no cambiará sola. Y nunca me separo del cuaderno que encontré en Toledo. En las últimas páginas hay frases que no escribí yo, pero aparecen cada tanto. La más reciente dice: Clara, esta no es tu última habitación. Historia 9. Alguien llamaba a la puerta exactamente a las 3:33 cada noche en Mérida. Me llamo Mateo Silva, tengo 29 años y trabajo como analista de sistemas. Lo que me ocurrió en Mérida hace unos meses todavía me cuesta explicar, incluso cuando tengo las pruebas en mis manos. Viajé hasta allí desde Ciudad de México para dar una capacitación a un equipo de una empresa nueva. Me ofrecieron quedarme en un Airbnb cerca del centro histórico, una casa colonial adaptada con varios cuartos independientes. Era un sitio bonito, con techos altos, paredes de cal blanca y detalles en azul cobalto. Todo parecía tranquilo. Los anfitriones no vivían ahí, pero una señora pasaba por las mañanas a limpiar las áreas comunes. Me instalé sin problema. El cuarto tenía cama doble, escritorio, aire acondicionado y un pequeño baño con espejo viejo que estaba medio picado en los bordes. Era acogedor. O eso pensé. La primera noche me desperté sobresaltado, sin saber por qué. Miré el celular, eran exactamente las 3:33. Escuché algo. 3 golpes suaves. No podía decir si venían de dentro del cuarto o de la puerta. Me quedé inmóvil. Pasaron unos segundos. Silencio total. Me convencí de que había sido un sueño o quizás algún ruido de la casa vecina. Volví a dormir. La segunda noche, lo mismo. Me desperté a las 3:33, sin ninguna alarma puesta. Esta vez los golpes fueron más claros, 3 golpecitos espaciados, casi educados, en la puerta de mi cuarto. Me levanté despacio. Abrí con cuidado. El pasillo estaba vacío. No se escuchaba nada más que el zumbido lejano de un ventilador. Me asomé a los otros cuartos, todos cerrados. Pensé que tal vez algún huésped se equivocó de puerta, pero no vi a nadie. Cerré con seguro. Me costó volver a dormir. La tercera noche fue diferente. Me desperté por el mismo impulso extraño, como si algo me sacudiera por dentro. Miré la hora, 3:33. Ya no me sorprendía. Pero esta vez no hubo golpes. En su lugar, escuché una voz. Muy baja. Justo afuera de mi puerta. Susurraba algo que no entendía. Me acerqué con el oído pegado a la madera. La voz era femenina. Repetía una frase, una y otra vez, en un tono monótono: déjame entrar, solo un momento, solo un momento. Mele. No abrí. Retrocedí y agarré mi celular para grabar el audio. Pero cuando volví a acercarme, ya no se oía nada. A la mañana siguiente decidí contarle a la señora de limpieza. Era una mujer mayor, yucateca, muy amable. Me miró con una expresión seria cuando le expliqué.
Me dijo en voz baja, no abra si escucha algo en la madrugada. Ya ha pasado antes. Le pedí que me explicara, pero solo repitió, no abra. Nadie debe abrir. La noche siguiente, antes de dormir, puse mi celular en modo grabación continua y lo dejé apuntando hacia la puerta. Puse una silla atrancando la entrada, aunque sabía que una simple silla no detenía lo que fuera que estaba ocurriendo. Me quedé despierto, esperando. A las 3:33 en punto, sonaron 3 golpes. Suaves. Luego, otra vez esa voz. Pero esta vez más clara, como si hablara justo al otro lado de la puerta, Mateo, ya estoy aquí. Me quedé paralizado. No respondí. No me moví. No respiraba. La voz cambió. Ya no era femenina. Era más grave, arrastrada, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, ábreme. No dormí más esa noche. Al día siguiente revisé la grabación del celular. En el audio, se escuchaban perfectamente los golpes. Pero no se oía ninguna voz. Solo un zumbido extraño, como una interferencia eléctrica. Grabé todo en un archivo y lo subí a la nube, por precaución. La quinta noche tomé pastillas para dormir. Me sentí agotado, como si me hubieran chupado la energía durante el día. Pero aún así desperté. 3:33 esta vez no hubo golpes. La puerta se movió sola. El picaporte giró, muy despacio. Salté de la cama y grité. Nada. La puerta estaba cerrada. El seguro seguía puesto. Pero el picaporte estaba frío, muy frío, como si alguien con hielo en las manos lo hubiera tocado. Intenté comunicarme con los anfitriones. Les envié mensajes preguntando si había cámaras en el pasillo, si sabían algo raro sobre esa habitación. Nunca me respondieron. Al día siguiente, la señora de limpieza no apareció. Nadie vino a limpiar. Nadie respondió mis llamadas. Me sentía completamente solo en esa casa. La sexta noche decidí grabar vídeo. Coloqué el celular apuntando hacia la puerta, encendido, con linterna activada. Puse otra cámara que llevaba en la maleta, una pequeña GoPro, en la esquina del cuarto. Me acosté sin pastillas. Esperé. Esta vez sentí algo diferente. No fue solo miedo. Era como si el aire se volviera denso, difícil de respirar. Me dolía el pecho. Me costaba parpadear. A las 3:33 la puerta se estremeció, pero no hubo golpes. Algo se deslizaba por debajo, como si una sombra líquida se filtrara por la rendija. No me moví. Sentí que si respiraba fuerte, eso se daría cuenta. La sombra no entró por completo. Solo se quedó ahí. Moviéndose. Como si esperara algo. La noche siguiente me fui. No pude más. Recogí mis cosas al amanecer, sin siquiera bañarme. Dejé las llaves en la mesa de la entrada. Cuando cerré la puerta de la casa, escuché un susurro muy claro a mis espaldas, no era tan difícil abrir, ¿verdad? Volví a Ciudad de México lo antes posible. Revisé los vídeos. La GoPro mostraba el cuarto vacío. Nada se movía. Pero el celular, ahí sí se veía algo. A las 3:33 exactas, la puerta temblaba ligeramente. Y luego, en el borde inferior, una mancha oscura se deslizaba dentro del cuarto. No tenía forma definida. No parecía humo ni sombra. Era algo más denso. Y en un cuadro del vídeo, solo uno, algo reflejaba en el espejo del baño. Una cara. La mía. Pero con los ojos negros. Completamente negros. Mandé el vídeo a un conocido que trabaja en edición profesional. Me dijo que no parecía montaje, que el archivo estaba limpio. Pero que lo mejor era borrarlo. Cosas así se pegan, me dijo. No lo borré. Lo tengo guardado en un disco externo, en una caja, envuelto en una tela negra. No sé por qué. Semanas después, me contactó una mujer que decía haber leído mi reseña negativa sobre el Airbnb. Me dijo que había estado en el mismo cuarto hace años. Que a ella también le tocaban la puerta a las 3:33. Que llegó a abrir. Una sola vez.
y que lo que vio, no se lo pudo contar a nadie. Porque esa misma noche desapareció de su propia vida. Nadie volvió a verla, salvo su reflejo, que aparece de vez en cuando en los espejos de otros. Yo no abrí. Pero algo sí entró. Lo siento cada madrugada. Especialmente cuando son las 3:33 y mi celular se enciende solo. Y en la pantalla aparece una notificación nueva, aunque esté en modo avión. Siempre es la misma. Solo 3 palabras: ¿ya abriste, Mateo? Historia 10. No debía abrir esa maleta olvidada en el closet del Airbnb en Colorado. Me llamo Sergio Villar, tengo 34 años, y esta historia ocurrió hace poco más de un año, durante un viaje solitario que hice a Colorado para desconectarme de todo. Trabajo en diseño gráfico y había pasado por una temporada de mucho estrés, así que decidí alquilar una cabaña por una semana, en una zona boscosa al norte de Durango. El lugar estaba listado en Airbnb como refugio entre los pinos, y las fotos mostraban una cabaña de madera muy acogedora, con chimenea, cocina rústica y una vista increíble de las montañas. La anfitriona, una mujer llamada Denise, me escribió por mensaje automático diciendo que no estaría en la zona, pero que cualquier cosa podía escribirle. Nunca respondía de inmediato, pero eso no me pareció raro al principio. Llegué una tarde de domingo, después de conducir casi 2 horas desde el aeropuerto. El camino era solitario, con muy poca señal en el celular. Cuando llegué, todo parecía en orden. La cabaña era tal cual como en las fotos, aunque algo más vieja y con olor a cerrado, como si nadie la hubiera usado en mucho tiempo. Abrí las ventanas, encendí la calefacción y me instalé. Esa primera noche dormí profundamente. El silencio era absoluto. Tan absoluto que me desperté varias veces porque no escuchaba ni un solo sonido. Ni grillos, ni viento. Nada. Como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. Al segundo día, mientras guardaba mi ropa en el closet del cuarto principal, noté algo raro. Al fondo, cubierto por una manta oscura, había una maleta grande, de esas antiguas con correas de cuero. Estaba polvorienta, pero no cerrada con candado. Pensé que tal vez alguien la había olvidado. Escribí a Denise preguntando si debía moverla o si pertenecía a otra persona. No obtuve respuesta. La dejé ahí. Pero algo en esa maleta me inquietaba. No tenía etiquetas, estaba visiblemente desgastada, y la manta que la cubría tenía manchas que no supe identificar. Me obligué a ignorarla. La noche del segundo día tuve un sueño. O más bien, una pesadilla. Soñé que estaba acostado en la cama y escuchaba algo arrastrarse por el piso. No podía moverme. Solo veía como una sombra salía del closet y se acercaba lentamente hacia mí. No tenía forma clara, pero sentía que me observaba. Me desperté sudando, con una sensación de angustia clavada en el pecho. La puerta del closet estaba entreabierta. Y juraría que la había cerrado al llegar. La curiosidad me ganó. A la mañana siguiente, volví a escribirle a Denise, insistiendo en que alguien había dejado una maleta olvidada y preguntando si podía moverla a otro sitio. Me respondió unas horas después, con un mensaje escueto: por favor, no abras esa maleta. Solo ignórala. No explicó más. Eso fue peor. Porque ahora sabía que ella también la conocía. Que no era un olvido. Que había una razón para dejarla ahí. No pude con la ansiedad. Me senté frente a ella, observándola por largos minutos. Algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Pero otro impulso más fuerte, más oscuro, me empujó. La abrí. El interior estaba lleno de telas. Ropas viejas, arrugadas, de otro tiempo. Todas en tonos oscuros, malolientes, como si hubieran estado guardadas por décadas. Al fondo, debajo de una camisa de encaje rasgada, encontré un cuaderno. Era pequeño, de tapas de cuero, y completamente cubierto con una sustancia seca y marrón. No quise pensar que fuera sangre, pero lo parecía. Lo abrí con cuidado. Estaba escrito en inglés, con una letra irregular. El diario pertenecía a alguien llamado Harold R., y las últimas entradas eran perturbadoras. Decía cosas como: ella vive en el fondo. Me susurra cuando estoy solo. No quiere que me vaya. O intenté quemarla,
pero regresó a la maleta. Siempre regresa. No pude seguir leyendo. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Intenté volver a colocar todo como estaba. Cerré la maleta, la cubrí con la manta, y traté de olvidar lo que había visto. Pero esa noche, algo cambió. Ya no era el silencio lo que me despertaba. Era el sonido. Algo se arrastraba por el suelo de madera. Provenía del closet. Me levanté de un salto, encendí la luz. No había nada. Pero la manta ya no cubría la maleta. Estaba al otro lado del cuarto. La maleta seguía cerrada, pero ligeramente abierta. Como si algo desde dentro hubiese intentado salir. Empaqué mis cosas al amanecer. Quise irme, pero al abrir la puerta principal me encontré con una escena imposible. El bosque había desaparecido. Todo afuera era una neblina espesa, tan densa que no podía ver más allá de 2 metros. La señal del celular se había ido. Estaba atrapado. Volví a escribir a Denise, explicándole todo. Me respondió después de horas con un solo mensaje: la abriste, ¿verdad? Ya no puedo ayudarte. Quédate dentro. No la dejes salir. Pasé el resto del día en la sala, sin atreverme a dormir. El cuaderno estaba otra vez sobre la mesa, abierto. Una nueva frase había sido escrita, con una tinta fresca, rojiza: ya no necesito la maleta. La noche cayó sin que me diera cuenta. El reloj del celular se congeló en las 2:47. Todos los relojes de la casa también. El aire se sentía denso, como si respirara dentro de un túnel. La puerta del closet se abrió sola. Lentamente. De dentro, surgió un susurro. Era mi voz. Me llamaba. Repetía cosas que había dicho en mi infancia. Cánticos de canciones que no recordaba haber aprendido. No pude soportarlo. Salí corriendo, con lo puesto, sin maleta, sin celular. Corrí hacia la niebla, sin saber a dónde iba. No sé cuánto tiempo estuve caminando, pero cuando volví a ver el camino, amanecía. Un auto pasó y me recogió. No dije mucho. Dije que me había perdido. Que tuve un episodio de confusión. Mentí. Nadie creería la verdad. La cabaña fue eliminada de Airbnb días después. Intenté volver a encontrar el anuncio, pero ya no existía. Denise nunca respondió más. Intenté rastrear el número, pero estaba inactivo. Desde entonces, tengo pesadillas. Siempre son iguales. Estoy encerrado en una maleta. Alguien la abre. Ve mis ojos. Y la cierra otra vez. Siento que algo de mí se quedó allá, o peor aún, que algo de allá se vino conmigo. A veces, cuando despierto, veo en mi closet una manta oscura que no reconozco. Y siento, bajo mis pies, el eco sordo de algo que se arrastra lentamente, esperando el momento en que me atreva a mirar dentro.